esta tulpa está conectada con las tulpas territoriales, ¿sí? Pero también está conectada con los cerros, con los volcanes, ¿sí? Digamos, tiene toda una conexión, pues, espiritual, ¿sí? Entonces, cuando tenemos procesos de resistencia, pues, digamos, desde todos los territorios se está en un proceso espiritual y desde aquí también, ¿sí? Entonces se potencializa todo el ejercicio, pues para que nos vaya muy bien, para que no nos va a pasar algo, ¿sí? Este es un espacio que es más administrativo y político, porque aquí hemos tenido las negociaciones fuertes también con el gobierno colombiano, ¿no? Digamos, aquí vienen ministros, ¿sí? Viene todo para discutir las políticas, ¿sí? Para los gobiernos de turno, entender el mundo indígena es complejo. ¿Qué? Porque ellos no reconocen que hay una ancestralidad, hay una raíz, hay un origen, pero también hay unos principios. Y la ancestralidad viene de ancestros antepasados, pero también trae una historia, y esa historia está en la cultura, en una visión de una identidad propia. Digamos que algo que hemos visto últimamente es que aparece una esperanza reflejada en la apuesta que se ha apoyado con el gobierno actual, y eso implica un cambio total en las políticas en general, de que se enfoquen, se orienten de manera más humana, que más allá de si los tenemos en cuenta, ustedes son distintos, hay un enfoque diferencial, es cómo tenemos la sensibilidad, la humanidad de entender al otro, de comprender que su ser, su esencia es distinta, que la forma de relacionarse con el mundo es distinta, y en ese mismo sentido cómo avanzamos en comprender distinto el conflicto, comprender que las afectaciones son distintas para los pueblos indígenas. En este caso, los presidentes del Estado no veían como una viabilidad buena, no lo miraban como un objeto necesario que se organizara. Siempre le atribuía al movimiento indígena como si fuera, bueno, un estorbo, una piedra en el zapato para los grandes ricos, para las multinacionales. En base a eso, pues empezaron unas desapariciones, unas persecuciones a nuestros líderes, a nuestras autoridades, y seguimiento, masacres, asesinatos, desapariciones. Bueno, como para que el movimiento indígena no tomara como esa fuerza que de pronto hoy lo tenemos. ¿Cómo nosotros, el pueblo Nasa, se ha sostenido? ¿Cómo el pueblo Nasa, nosotros como indígenas, hemos pervivido, digamos, en tanto tiempo digámoslo así, antes del 71, antes de la conformación del CRE? Nuestros mayores, quizás nuestros abuelos o tatarabuelos, ellos tenían un mecanismo de protección, pues por algo nosotros estamos acá. Si nosotros mismos no nos cuidamos, ¿quién viene a cuidarnos a nosotros? Buenos días, consejero. Bien, gracias. Aquí le presento al Frote. El primer escenario de discrepancia que tenemos con el Estado son nuestras visiones, la visión indígena en términos a territorio, protección, cuidado, familia, y la visión que tiene el Estado colombiano de riesgo, seguridad, individuos. Se han elevado demandas a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho es necesario proteger. Los jueces en sus más altos niveles han dicho hay pueblos en riesgo que se deben proteger y es responsabilidad del Estado. Luego que ha sido o se ha dado esa orden de carácter nacional e internacional, nos encontramos con las ofertas institucionales o lo que el Estado colombiano en su construcción antigua dice que debe ser la protección individual versus la protección colectiva que nosotros pensamos. Esquemas de protección que aíslan a individuos versus la protección espiritual que las comunidades de alguna forma piensan. Luego la comunidad como protectora que nosotros pensamos versus los escoltas o los vehículos blindados que ofrece el Estado colombiano.
Para nosotros, Comunidad Nacional de Protección, la protección se entiende de lo que nosotros basamos, que es la ley del Estado colombiano, que establece que una medida de protección se debe implementar a las personas que de alguna forma tienen un riesgo derivado de cada una de sus funciones. Nosotros de la Unidad Nacional de Protección, Nicolás, protegemos desde el presidente de la República hasta a las personas que son objeto de nuestro programa. Dentro de esos estudios de niveles de riesgo que realiza la entidad, se miran 3 características importantes: el riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza. Y esa composición de esos 3 componentes, vale la redundancia, se determinan unos riesgos que puedan tener una persona. Y es que las medidas de protección que se implementan a cualquier comunidad, a cualquier organización de manera colectiva, siempre es concertada con la comunidad. Chao, Cecilia. Mucho gusto. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Bienvenida también. Vamos entonces a conversar un ratito. Siga. Muchas gracias. Pues mi nombre es Diana Carolina Caro Pajoy, soy caucana, feminista. Teniendo un poco la oportunidad de haber trabajado en el Estado, siento que las limitantes van como en varios sentidos, tanto en términos humanos como en términos técnicos, como en términos logísticos. Y cuando hablo en términos humanos es que muchas personas, el funcionariado aún no ha hecho clic en el tema de que no se puede homogeneizar la atención, ni el acompañamiento, ni la protección, mucho menos, ¿sí? Eso que necesita, pues, puede sonar cliché, repetitivo, pero sí necesitamos seguir avanzando en acciones que sensibilicen a ese funcionariado. Pero lo otro también es como los recursos técnicos. Una vez cuestionábamos mucho eso, es, bueno, más allá de que tengamos técnicamente un protocolo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer realidad ese protocolo? Pero citándolo como ejemplo, el primer mecanismo de prevención sea una ronda policial, ¿cierto? Pero para una lideresa indígena, sea urbana, sea rural, su primer mecanismo de protección es poder tener una cita con un mayor, con un taita, con un abuelo, con una mayora. Cuando nos enfrentamos a eso, vemos que no tenemos los recursos ni técnicos ni contractuales para poder cumplir eso que está en el protocolo. Entonces pienso que ahí tendríamos que seguir trabajando. Seguramente esto es algo que ha sido tan notorio que ya se estarán avanzando en algunas cosas, pero yo que estuve al frente nunca vi que eso fuera efectivo, incluso en las medidas ya de protección definitivas, ¿no? Cuando muchas dicen, necesito mi acompañamiento psicocultural, que eso fue lo que un poco posicionaron las mujeres indígenas también. O sea, el acompañamiento más allá del acompañamiento clínico, del acompañamiento occidental, necesitamos un acompañamiento psicocultural, que es algo también que no excluye, digamos, los conocimientos que pueda tener la otra medicina occidental, sino que lo que hace es fusionarlo y de ello sacar lo mejor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Pierre, mucho gusto. Sigan, por favor. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. El tema de la protección se queda corto frente a los cambios violentos que cada rato hay, ¿sí entiendes? O sea, la dinámica de protección realmente es estática y la dinámica de la violencia es perversamente dinámica. La manera de protegerlos es fortaleciendo las autoridades, ¿sí entiendes? Para que no se dejen cooptar, ¿cierto? Para que exista esa situación permanente de defensa de su territorio y para que finalmente
esa forma de protección que es la justicia indígena, de autoprotección que es la justicia indígena, tenga más peso, mucho más peso en el ejercicio cotidiano de preservar la vida y el territorio de todos estos actores que afectan ese espacio. Divulguemos ese factor espiritual tan fuerte que sirve además para unir a la comunidad, divulgar las enseñanzas del mayor, ¿cierto? Fortalezcamos académicamente y logísticamente a la Guardia Indígena, que no sea la Guardia Indígena simplemente motivada por la emoción, sino que tenga un proceso de racionalidad mayor frente al compromiso de protección a la comunidad, frente al compromiso colectivo del territorio, frente al compromiso de no utilizar la Guardia Indígena en otras cosas diferentes a lo que está protegido, que son los derechos humanos, que es el territorio, que es la comunidad, que son las personas. Ese sería un proceso hermosísimo de protección. Pero finalmente no es lo que el Estado piense que se puede hacer, sino lo que la autoridad espiritual diga que se puede hacer. Y ahí es donde debe estar la flexibilidad del Estado para poder admitir ese fortalecimiento espiritual. El pervivir no solamente es pervivir, es también resistir. Y resistir es a toda esa oposición que a veces quiere exterminar esa pervivencia. O sea, muchas veces nos quieren cotar el pensamiento, los principios, y es ahí donde también nosotros nos vemos en esos retos y desafíos de resistir a ese modelo que nos impone. ¿Y cómo resistir? No es haciendo una guerra, no es enfrentándonos, es resistir políticamente, ideológicamente, a través de esa esencia del sentir y de nuestros guías espirituales, como ya lo han dicho. Entonces, pervivir también es resistir.